Cordial saludo. En estos momentos nos encontramos reunidos el comité académico conformado por la compañera Katy como coordinadora de convivencia, la compañera Diana como docente que remite el caso y directora del grupo y la compañera María como orientadora. Quien les habla, Eliana, como coordinadora académica. El propósito de esta reunión es que cada uno exponga su punto de vista frente al caso de Lola, que hablemos sobre las hipótesis y las conclusiones establecidas frente a dicho caso. Desde mi rol como coordinadora académica puedo decir que estos comportamientos y estas situaciones remitidas son muy comunes en la educación primaria, ya que los niños están en constante crecimiento y en constante evolución que los hace cambiar de actitud y de comportamiento. Especialmente en el caso de Lola, observar que de un momento a otro cambió su comportamiento y su actitud fueron los indicios para hacernos la pregunta de que algo estaba pasando. Yo creo que es ahí en ese momento donde cada una comenzó a pensar y a decir por qué Lola cambió de comportamiento, cuál es el motivo, cuál es la razón. El comité de convivencia actuó y pasó un reporte con algunas hipótesis, las cuales fueron analizadas por el comité académico, y una de las hipótesis que me llamó mucho la atención fue la hipótesis número 5, ya que se hablaba de un trastorno de comportamiento que es muy común en niños y adolescentes, ya que en el caso de Lola no se evidencia alguna conducta extraña por parte de maestros, familiares o alumnos. Una de las conclusiones establecida con relación a la hipótesis 5 es la siguiente. Concluimos en el caso de Lola que está pasando por una situación normal, por una situación, como dijimos anteriormente, que se puede presentar en adolescentes y niños, como le es el trastorno de comportamiento. Pero es aquí cuando el actuar del docente y de todo el personal académico que rodea a estos niños juntamente con la familia toma importancia, ya que como formadores y responsables de brindar una educación inclusiva e integral a esos niños, debemos estar en la capacidad de buscar estrategias que ayuden a esos niños a superar esta situación. Algunas de las estrategias planteadas en nuestra conclusión para afrontar el caso de Lola son las siguientes. De antemano, trabajar en común acuerdo con la familia para así juntos entender que Lola está pasando por una situación normal en la cual debe ser apoyada y necesita comprensión por parte de los que la rodean. En segundo lugar, buscar estrategias didácticas y organizar esa enseñanza que se le va a transmitir a Lola con estrategias, como lo dije anteriormente, didácticas que se ajusten al momento y a la situación por la que está pasando. También hacer actividades destinadas a promover una mejor inversión de energía física y por otro lado hacer actividades cognitivo-conductuales que ayuden a Lola a regular su comportamiento y pueda entender y superar la situación por la que está pasando. Ya dado mi punto de vista acerca del caso de Lola y dialogado de una de las conclusiones establecidas, doy paso a la compañera María, la cual desde su rol de orientadora va a dar su punto de vista y a socializar otra conclusión acerca del caso. Cordial saludo. Es un gusto para mí estar aquí en esta reunión junto con mis compañeras para darle solución al caso de Lola. Me presento. Mi nombre es María Isabel Herrera Rodríguez y como lo dijo mi compañera Liana, soy la orientadora de este comité. Ahora voy a exponer mi punto de vista frente a dicho caso. Al analizar la descripción que nos hace, se puede decir que esta situación es algo común en los niños y niñas, ya que ellos son muy propensos a sufrir de cambios en sus actitudes y comportamientos, lo cual se debe a factores externos como el entorno familiar, el entorno académico y el entorno social, y a factores internos como las emociones, los sentimientos y la motivación, por lo cual se hace necesario estudiar más a fondo este caso para saber si las hipótesis dadas pueden ser una posible solución. Hay que tener en cuenta que los niños que tienen más riesgos a desarrollar trastornos de la conducta son los que presentan: 1.
Poca capacidad de adaptación, es decir, una reacción no deseable emocional o de comportamiento cuando está pasando por momentos difíciles o de estrés. 2. Estilos educativos negligentes, cuando hay ausencia de normas en casa o por el contrario, control excesivo por parte de los padres. 3. Abuso sexual, físico o psicológico por parte de familiares, amigos, compañeros o docentes. 4. Violencia familiar. Esto puede provocar que el niño padezca de problemas de salud como depresión o ansiedad y también puede provocar que tenga dificultades comportamentales. Por lo cual hay que tener en cuenta que el comportamiento que ha venido presentando Lola últimamente es un indicio de que esto se debe a alguno de los factores mencionados anteriormente. Y al haber escuchado la conclusión de la compañera Liana, ya sabemos que Lola presenta un trastorno de conducta, por lo cual se hace necesario crear estrategias que ayuden a la estudiante Lola, las cuales son: 1. El docente debe definir las normas que hay que cumplir en el aula de clases, debe informarlas oportunamente y aplicarlas de manera coherente. 2. Conservar la postura de adulto, de profesor y modelo a seguir. Debe evitar llegar a discutir con la estudiante. Cuando Lola presente estos comportamientos, el docente debe conservar su postura y corregirla sin necesidad de regaños ni gritos. 3. Es muy importante que el docente planifique las rutinas de trabajo gestionando adecuadamente el tiempo para cada actividad y que prepare con anticipación los materiales y las actividades apropiadas para cada tema. Esto evitará que tengan un ambiente propicio para conductas inadecuadas. 4. El docente debe informarse sobre las alternativas y estrategias acorde a la edad de la estudiante Lola, lo que permita dirigir acciones específicas. 5. El docente debe evitar exponer al alumno, ridiculizarlo o hacerle menos, ya que esto empeora la situación. 6. Es muy importante que en esta situación todos los profesores y agentes que intervienen directamente en el ambiente familiar, educativo y social unan sus esfuerzos para ayudar en la mejora integral de la estudiante Lola. Por último, daré a conocer la conclusión a la que ha llegado el comité con relación a la hipótesis 3. El comité concluye que es muy importante comprender el trastorno emocional y factores externos que pueden desmotivar a la estudiante Lola, lo que está provocando que tenga dificultades comportamentales. Es aquí donde el docente juega un papel fundamental debido a que se debe comprender la situación por la que está pasando Lola y considerar una secuencia de nociones simples sobre los aspectos emocionales que afecten a la niña. Esto es primordial para desarrollar una mejor empatía y una comprensión más intensa de lo que pasa en nuestra aula de clases. Sería fundamental modificar el tipo de vinculación e interacción que se posee con Lola y siempre tratándola de la misma forma que a los demás estudiantes para que Lola no se sienta discriminada a causa de sus dificultades de comportamiento. A partir de una visión de trabajo grupal, elegir pautas y herramientas para elaborar con todos los estudiantes. Es muy importante trabajar en conjunto e integrar el aprendizaje basado en estrategias que le permitan al docente trabajar con todo su salón de clases. Un trabajo en el aula basado en proyectos reales e innovadores es algo que posibilita el aprendizaje, lo que motivará a la estudiante Lola y así ayudarla académicamente. Ya dado mi punto de vista y la conclusión de la hipótesis 3, doy paso a la compañera Katy, que va a socializar su punto de vista y una de las conclusiones de las hipótesis. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Katy Juliet Ortiz Payares. Me encuentro estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil en Curumaní Cesar. Hoy voy a permitirme concluir la segunda hipótesis del caso de Lola en mi asignatura Teoría del Aprendizaje. Bueno, lo que concluimos fue que sí es importante el papel que está cumpliendo el maestro en el aula de clases, tanto el maestro como los compañeros.
Como sabemos, el maestro tiene como finalidad enriquecer al niño de conocimientos necesarios para su futuro, desde que están en preescolar hasta que entran a la universidad. Todo eso es un proceso donde ellos deben adquirir conocimientos para poder salir adelante. Pero cuando hablamos de los niños, el caso es diferente. En el caso de Lola, ella es una niña que quizás necesite atención. Los niños todos son diferentes y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De pronto Lola es distinta a los otros niños y necesita un poco más de comprensión, un poco más de estar con ella, de tratarla, de saber llevar las cosas, porque quizás lo que ella necesita es eso, atención. Y como ella siente que no tiene esa atención del maestro, entonces ella busca tenerla de cualquier modo. Entonces es muy importante el papel que está cumpliendo el maestro. Nosotros sabemos, que el maestro quiere inculcarle al niño los conocimientos, ¿verdad? Desde las vocales hasta los números. Pero hay que tener en cuenta cómo estamos aplicando esos conocimientos hacia ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos son niños y ellos no van a aprender de la misma manera que un adulto. A ellos hay que brindarles la confianza, que ellos se sientan confiados de lo que nosotros les estamos diciendo. Nosotros tenemos que decirles las cosas con amor, con afecto, tratando siempre de llevarlo, no algo monótono de que apréndete esto, esto y esto, no. Sino que tratarlas con amor, que ellos sientan que el maestro les está brindando la protección que ellos quieren. Entonces, en el caso de Lola podría decir que sí es fundamental el papel que está cumpliendo el maestro. Quizás el maestro no está dando el 100% a sus alumnos y hay que comprender que Lola puede ser un caso especial, una niña que necesite de mucho amor, de mucha comprensión. No sabemos lo que pueda estar pasando Lola, no sabemos qué esté pasando en su hogar. Entonces Lola sí necesita una atención. Pero pasa esto. Lola baja su rendimiento académico. De pronto porque tú no le puedes decir a un niño vamos a aprendernos esto, esto y esto. Ellos no compaginan de esa manera. Es como tú decirle a un niño, voy a bañarte. Y el niño dice, no me quiero bañar. Pero si tú le dices a un niño, vamos a jugar a mojarnos o vamos a jugar a bañarnos, ellos sí van a querer. ¿Sí ves la diferencia en decirle, vamos a bañarnos, vamos que te voy a bañar, a vamos a jugar a bañarnos? ¿Sí? Entonces a eso me refiero, a que a ellos hay que tratarlos de una manera especial porque son niños y ellos no actúan igual que una persona adulta. Entonces, en conclusión, el maestro sí cumple un rol importante en el aula de clases. Es importante que el maestro sepa inculcarle los conocimientos al niño de una manera adecuada, entender que son niños y que los conocimientos que ellos van a adquirir no los adquieren de una forma monótona, no. Siempre inventando algo nuevo, siempre tratándolos con amor y que ellos hagan las cosas más que sea por obligación, que los hagan con amor, porque quieren, porque se motivan, porque es algo que les gusta hacer. Entonces hay que mirar qué papel está cumpliendo el maestro en el aula de clases con Lola. Gracias. Buenas noches, cordial saludo para todos. Mi nombre es Diana Valero. Validez de la hipótesis según el docente que remite el caso. En la hipótesis 1 es necesario que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar debido a que el origen de sus dificultades comportamentales podrían estar asociados a desequilibrios nutricionales. Aunque el estado de nutrición o desnutrición de un estudiante podría influir en su comportamiento y desempeño en el aula, este concepto podría no corresponder al caso analizado, ya que según la información que nos dan en él, no se cuenta con datos relevantes que describan un caso de desnutrición o mala alimentación en cuanto a Lola. Por ejemplo, el dictamen médico de un especialista que así
lo describa y si lo hubiese, se haría necesario conocer más a fondo otros aspectos ligados a su nutrición, tales como el nivel socioeconómico de la familia e incluso las condiciones que comparte con su comunidad inmediata, el entorno familiar. En la hipótesis número 2 es necesario revisar el papel que está jugando en el aula de clase los compañeros y los docentes, con el objetivo de poder identificar posibles factores ambientales que puedan estar afectando el desempeño de Lola. A mi modo de ver y asumiendo el rol de docente que remite el caso, sí podría llegar a tener validez, ya que la forma como el niño percibe la relación con sus docentes y sus compañeros es importante para su desempeño y rendimiento. Adicionalmente, es importante indagar si está sufriendo algún tipo de acoso escolar por parte de sus compañeros e incluso habría que indagar si tuvo alguna inconformidad con un profesor, teniendo en cuenta que el comportamiento de Lola fue un cambio repentino, como lo indican en la descripción del caso, que hay que investigar si hubo algún suceso que motivó ese cambio de conducta de Lola. En la hipótesis número 3 es necesario considerar la posibilidad de que factores como las emociones, la motivación o los pensamientos sean la causa de las dificultades comportamentales de Lola en el aula de clase. Esta hipótesis podría ser válida en cuanto a que las emociones, los pensamientos y la motivación de Lola podría estar siendo afectados por una situación que motiva a no querer estar de manera óptima en el aula de clases y sobre todo de no querer comportarse de manera correcta y adecuada en su rol de estudiante. En la hipótesis número 4 es posible que Lola requiera un programa de refuerzo escolar acompañado de tutores personalizados debido a que posiblemente el origen de sus dificultades esté asociado a una falta de acompañamiento familiar. Aunque podía un factor determinante del comportamiento de Lola, se evidencia en el caso analizado más actuaciones de carácter comportamentales que académicas. Y si bien es cierto que el acompañamiento familiar es crucial para el desempeño escolar, en la hipótesis número 5 es posible que Lola presente un trastorno de comportamiento y que este sea el origen de sus dificultades académicas y comportamentales. Esta hipótesis es la que podría tener validez, ya que recordemos que el caso de Lola nos describen en el último texto. Finalmente, la valoración psicológica realizada por la orientación del colegio mostró que aunque la capacidad cognitiva e intelectual es igual a la de los otros niños, evidencia dificultades para mantener la atención y la concentración en tareas concretas, así como dificultades comportamentales asociadas a la regulación emocional y autocontrol. Como vemos, es bastante y reúne varias hipótesis anteriormente descriptivas. Ahora bien, el orientador debe dentro de su especialidad, ya dio una descripción bastante clara y específica del caso. Y es importante que el estudiante sea valorado por un especialista que dictamine si el niño. Conclusión de la hipótesis 4. Aunque puede ser un factor determinante del comportamiento de Lola, se evidencia en el caso analizado más actuaciones de carácter comportamentales que académicas. Y si bien es cierto que el comportamiento familiar es crucial para el desempeño escolar, en el caso de Lola se describe más signos de alarma por la parte actitudinal y de comportamiento social, como se evidencian las distracciones, constantes traslados que realiza dentro del aula de clases y las pataletas que realiza ante los llamados de atención. Es verdad que la intervención familiar es fundamental en el desarrollo del niño, pero en el caso de Lola no se evidencia por parte de la familia abandono en el proceso académico y tampoco un déficit intelectual en ella. Por el contrario, se dice que su capacidad cognitiva e intelectual es igual a la de los otros niños, lo que nos indica que el problema radica más en el comportamiento y actitudes que hacen que Lola se exprese de manera muy negativa y que su rendimiento académico sea menor en comparación con la de sus compañeros. Por otro lado, si pensamos
en tutorías personalizadas. ¿Por qué no pensar en que su comportamiento será igual si lo que vemos en ella es que tiende a levantarse, a caminar y a estar desinteresada en lo que explica la maestra? Por eso pienso que este argumento no es válido, ya que considero que lo correcto es que este caso sería hablar con los padres y fomentarlos a que ayuden a Lola en su proceso académico. Por otro lado, puedo decir que no es necesario el acompañamiento de un programa de refuerzo, ya que en la descripción podemos ver que Lola tiene la capacidad cognitiva e intelectual igual que los otros niños de su edad. Además, el problema que presenta la niña en sus dificultades comportamentales, por lo cual no sería una posible solución que pueda ayudar a Lola. Es vital la comunicación entre la familia y escuela para conocer la metodología de la institución, los objetivos de grado, así como los logros y las dificultades de los hijos. El acompañamiento debe propender a la autonomía, el desarrollo de los ámbitos y rutinas de estudio y de valores, y a la autorregulación del aprendizaje. La responsabilidad del proceso escolar es compartida entre los padres y maestros. Deben existir claridad entre los objetivos en las tareas escolares y la función de cada uno en el acompañamiento. Presentados ya todos nuestros puntos de vista y las conclusiones establecidas, podemos decir que es muy importante conocer a cada alumno que tenemos en nuestro salón, conocer sus cualidades, conocer su entorno familiar, su entorno social, y así podremos entender más de cerca la situación y los momentos por los que están pasando los niños. Podemos decir que es nuestro deber como educadores y formadores estar y entender a todos los niños en cada situación que pasa. Debemos estar en la capacidad de brindar una educación inclusiva, una educación integral, pese a las dificultades y a las etapas que pasa cada niño. Cordial saludo, tutor. Este ha sido el video del grupo 67 del curso Teorías del Aprendizaje.